comentando cómo y qué son las ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas, ¿vale? Comencemos por identificarlas, porque muchas veces nos hablan o nos dicen la palabra ecuación. ¿Pero qué es una ecuación? Básicamente, la ecuación es una equivalencia. Esta es una ecuación estándar, ¿vale? De grado 1, generalmente. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos dicen ecuación cuadrática? Hay una diferencia y la diferencia viene determinada por lo que podemos ver acá en esta ecuación, que básicamente, como se darán cuenta, es el cuadrado. Esa es la única gran diferencia entre una ecuación lineal o una cuadrática. Y bueno, en cuanto a estructura, para saber identificarlas y poderlas resolver, necesitamos saber tres cositas. ¿Quién será A, quién será B y quién será C en una ecuación cuadrática? Ahora, ¿cómo sabemos quién es A, quién es B y quién es C? Bueno, tenemos acá la fórmula de nuevo, donde A va a ser un coeficiente que acompaña al elemento cuadrático, x al cuadrado. B va a ser el que acompaña al elemento lineal. Y C, el término independiente, es decir, que no tiene variables. Pues venga, para practicar eso, tenemos acá una pequeña práctica. Veamos el primer ejemplo. Entonces, en el primer ejemplo tenemos una ecuación cuadrática. Vamos. Elemento cuadrático, lineal, independiente. ¿Qué pasa? Que cada una, según la fórmula, viene acompañada de una A, una B y una C. Entonces, si aquí buscamos la A, sería el número 1 en positivo, porque está en positivo. Para la B, podríamos apreciar allí que hay un menos 5. Y el término C sería 6 positivo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esta explicación, a ver, Ángela, ¿me podrías decir cuáles serían los términos para esta segunda ecuación, por favor? Vale, si lo he entendido bien, la A sería 4, la B sería menos 4 y la C sería 1. Excelente, muchísimas gracias. Vale, entonces precisamente de eso se trataría, identificar las partes o estructura de una ecuación cuadrática y a partir de ello podemos ir resolviendo. De hecho, vamos a hacer una última. Fíjense que en este caso nos vamos con una un poco más compleja, entre comillas, porque tiene fracciones. Y fíjense que tendríamos que para el elemento A sería el 1/2, el elemento B 3/4 y el elemento C menos 1, ¿vale? Entonces, de esta forma ya sabemos cómo identificar las partes de la ecuación cuadrática y ya vamos a ver a dónde nos lleva eso. Pero antes de ir a esa parte, tenemos que comprender una cosa, que sería excelente si siempre dentro del campo de la matemática nos consiguiéramos ecuaciones así, que están ordenadas en orden descendente, cuadrado, lineal, independiente. Pero como esto es matemática, no siempre es así. ¿Qué termina pasando? Que a veces nos vamos a conseguir ecuaciones cuadráticas, pero que vamos a tener que organizar, ordenar, ¿de acuerdo? Entonces, si nos basamos en la estructura que vimos hace rato, nos daremos cuenta que siempre vamos a tener primero el cuadrado, después lineal y después independiente. Entonces, teniendo eso en cuenta, podremos organizar esta superecuación de segundo grado, comenzando por esta parte, los cuadrados. Entonces, ¿cuáles son los elementos cuadráticos? Tenemos menos 6x al cuadrado, tachamos. Luego, ¿hay algún otro cuadrado? Como vemos que no, pasamos a los lineales, que serían menos 20x, check, 45x, check, menos 12x, menos 6x, y vemos, no tenemos más x, por lo tanto, pasamos a la C, a los independientes, que serían solamente el 45, el menos 12, vamos a moverlo allí, menos 12 y finalmente el más 20. Entonces, una vez ordenada, organizada nuestra ecuación de segundo grado, podremos reducir términos, ¿vale? Para eso nos damos cuenta que tenemos algunos términos que se pueden ir relacionando, ¿vale? Como son los que tienen lineal.
Es como el ejemplo de las manzanas y peras que metemos en un saco. Solamente vamos a buscar manzanas en el saco de manzanas y peras en el saco de peras. Entonces, siguiendo eso, tenemos 6x al cuadrado menos, y entonces hacemos las operaciones. Fíjense que acá menos 12x menos 6x negativos sería menos 18x. Y tenemos acá una resta. Menos 20x más 45x sería más 25x. Continuamos con la otra parte. Ahora vamos con los independientes, que terminan siendo 45 más 20 serían 65 menos 12, ¿vale? Entonces vamos viendo cómo hemos ido reduciendo considerablemente la ecuación de segundo grado. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, que podemos ir reduciendo aún muchísimo más porque todavía tenemos elementos reducibles. Entonces, nos queda menos 6x al cuadrado más 7x por la diferencia. Y aquí nos queda más 53, ¿vale? Entonces, todo esto igualado a 0. Y nos daremos cuenta que, bueno, ahora se cumple lo que habíamos visto al inicio. Tenemos un elemento A, un elemento C, B y un elemento C para resolver, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, estamos listos para resolver una ecuación de segundo grado. Esta parte era solo de organización, para que se den cuenta. Ahora, ¿qué necesitamos para resolver una ecuación de segundo grado? Y esto es fundamental. Tenemos que tener primero nuestra ecuación de segundo grado, y segundo, una fórmula súper importante, que es la llamada fórmula cuadrática o fórmula resolvente. Entonces, recuerdan que al inicio habíamos visto que necesitábamos una A, una B y una C. Y eso es fundamental porque es lo que vamos a sustituir acá. Aquí, aquí y acá. Pues nada. Entonces, para ello, vamos a identificar. Primero, ¿quién es A? En este caso, A es 1, B, menos 5 y C, 6. Entonces, una vez hecho eso, lo que hacemos es resolver la ecuación, la fórmula. Tenemos menos B, entonces si sustituimos la menos B por el número, vamos a tener menos 5. Más o menos, raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 5 al cuadrado, menos 4 por 1 por 6. Todo eso entre 2 por A. Y A termina siendo 1. Entonces, para continuar, tenemos varias cosas por hacer. Lo primero es ir resolviendo signos multiplicándolos y potencias, ¿vale? Entonces, como tenemos acá menos por menos, nos termina dando más o menos, raíz cuadrada. Y bueno, tenemos menos 5 al cuadrado, sabemos que es 25, menos 4 por 1, 4. Y 4 por 6, 24. Entonces nos queda entre 2. Y bueno, ya vamos viendo que va tomando una forma bastante reducida la expresión. Y miren lo que termina pasando. Acá nos queda 5 más o menos raíz cuadrada de 1 entre 2. Y es aquí donde nos diferenciamos de una ecuación lineal y de una cuadrática. A ver, en la lineal nosotros vamos a tener siempre un solo resultado. Ya. Pero en la ecuación cuadrática nosotros vamos a tener dos resultados. Es decir, una x1 y una x2. ¿De acuerdo? ¿Qué termina pasando? Que vamos a tener 5 más raíz cuadrada de 1 entre 2. Y del otro lado vamos a tener 5 menos raíz cuadrada de 1 entre 2. Entonces, de acuerdo a esto, sabemos que al final nos termina dando 6 entre 2 y acá 4 entre 2. Lo que reducimos a 3 y 2.
Y bueno, vean cómo hemos conseguido la solución a la ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que es simplemente identificar A, B y C y utilizar nuestra fórmula cuadrática. Una vez dominado eso, los resultados vienen por sí solos, ¿vale? A continuación, vamos a hacer una pequeña práctica donde te voy a estar mostrando varias partes que hemos estado analizando el día de hoy. Como por ejemplo, de estas 4 opciones, ¿cuál considerarías que sería la ecuación o fórmula cuadrática que nos ayuda a resolver ecuaciones cuadráticas? Tenemos 4 colores. Entonces, la respuesta sería la de color rojo, ¿vale? Muy bien. Ok. De acuerdo a lo que vimos hace un momento, sabemos que tenemos 2 tipos de ecuaciones, la lineal y la cuadrática. Recordando eso, esta expresión acá será una ecuación de segundo grado, es decir, cuadrática. Tienes 2 opciones y la respuesta sería falso. ¿Por qué? Porque recuerda que la cuadrática tiene que tener sí o sí el exponente cuadrado, ¿vale? Muy bien, muy bien. Ok. Volviendo de nuevo, fíjense, en esta ocasión tenemos una ecuación x al cuadrado menos 78 igual a 2. ¿Será de segundo grado? Bueno, la regla fundamental de la ecuación cuadrática es que debe sí o sí tener el exponente cuadrado. Por lo tanto, en este caso, verdadero. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a otra parte, que sería la siguiente. En esta oportunidad tenemos que ordenar la ecuación de segundo grado. Recuerden que teníamos A, que iba acompañado de algo, B, que iba acompañado de algo, y C. Entonces, siguiendo este orden, A, B y C, tenemos que ordenar esto. ¿Cómo quedaría? Entonces, la respuesta en 3, 2, 1. Vale, entonces lo primero sería el elemento cuadrático, después el elemento lineal y finalmente el independiente, igualado a 0, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con una última de esta parte, en la que tienes que ordenar nuevamente la ecuación. Recuerda A, B y C. 3 segundos. Entonces, la respuesta la tienes acá. Elemento cuadrático, lineal, independiente. Siempre en ese orden, ¿vale? Entonces, de momento, sería todo por la lección de hoy. Muchas gracias.